Hola a todos, muy buen día. En esta sesión vamos a estudiar guías de onda dieléctricas. Empecemos. Previamente estudiamos las guías de onda compuestas de paredes espejo, guías de onda plana, y encontramos los modos de propagación, que son aquellos cuya intensidad se mantiene invariante en la propagación. En esta ocasión nos interesa hacer un análisis similar, pero para guías de onda dieléctrica que funcionan a través de reflexión total interna. La guía se compone de un medio central con índice de refracción N1 y está rodeada de un medio con índice de refracción N2. Para que exista reflexión total interna, el índice de refracción N1 es mayor al índice de refracción N2. Vemos que para ciertos ángulos, el ángulo con respecto al horizontal, tenemos ondas que no van a tener reflexión total interna, es cuando pues, no se encuentra dentro de la zona de reflexión total interna, y que a nosotros nos va a interesar las ondas que se propagan, que rebotan a través de reflexión total interna. Eso significa que el ángulo de incidencia tiene que estar en la región de reflexión total interna. Aquí quiero hacer una aclaración de que en esta notación que está en este esquema, este ángulo no corresponde con el ángulo que vimos para reflexión y refracción. En el caso de reflexión y refracción, el ángulo es con respecto a la normal de la superficie, y aquí, como en la sesión pasada, este ángulo es con respecto a la horizontal. Entonces veamos que para poder tener reflexión total interna, el ángulo de incidencia tiene que estar en la región de reflexión total interna, que se encuentra después del ángulo crítico. El ángulo crítico, como lo definimos al inicio, fue con respecto a la normal. En este esquema, aquí estoy dibujando el ángulo crítico, y el ángulo complementario, o sea, cuya al sumar estos dos nos da 90 grados. Aquí le pongo esta barra para indicar que este es el ángulo crítico complementario. Ahora supongamos que tenemos un rayo que está en la región de reflexión total interna. Vemos en este esquema que el ángulo con respecto al horizontal, por lo tanto, es menor que el ángulo crítico complementario. O sea, se cumple esta condición para tener guiado de luz, es que el ángulo con respecto al horizontal es menor que el ángulo crítico, que el complementario del ángulo crítico. Muy bien, entonces los modos tienen que cumplir en este caso esta otra condición. Y este ángulo crítico complementario, sabemos que seno del ángulo crítico es igual a n2 entre n1. Por ser este el ángulo complementario, se nos traduce a que es coseno del ángulo crítico es igual a complementario es igual a n2 entre n1. Muy bien, además de esa condición, para tener guiado de luz también se debe de cumplir la misma condición que en el caso de la guía anterior con paredes espejos, que es esta condición de autoconsistencia. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante. La vez pasada teníamos esta primera expresión, esta que corresponde a la diferencia de fase debido a diferentes caminos de propagación. Esto es idéntico que la vez pasada. Sin embargo, aquí este K ya no es el espacio vacío, sino es la K que corresponde al medio N1. Aquí tenemos una fase adicional que corresponde a la fase asociada por estas reflexiones. O sea, cuando tenemos esta primera reflexión, tenemos una fase que proviene del coeficiente de Fresnel de reflexión. Luego tenemos esta otra reflexión y tenemos nuevamente una fase debido al coeficiente de Fresnel. En el caso anterior, esto no lo incluimos porque esta fase en la reflexión por un espejo es una fase de pi. Entonces, al reflejar dos veces, tenemos una fase de 2pi, entonces se repite la onda y por eso no fue necesario agregar esa fase debido a la reflexión. En este caso sí tenemos que agregar esta fase,
y esta fase se obtiene con los coeficientes de Fresnel. El coeficiente de Fresnel correspondiente al modo que estamos utilizando. Aquí estamos considerando que el campo eléctrico está polarizado en la dirección X, por lo tanto eso corresponde al modo transversal eléctrico, el cual de nuestras notas pasadas, aquí estoy escribiendo cómo se representa en términos de los índices de refracción y los ángulos de incidencia. Ojo, aquí estos ángulos de incidencia son con respecto a la normal, porque así fue como se definieron. Entonces, en esta condición de autoconsistencia, queremos que esta diferencia de fase entre dos rebotes nos tiene que dar múltiplos de 2pi. Ok, esta fase se extrae de este coeficiente de Fresnel. Como estamos en la región de reflexión total interna, resulta que la amplitud, sabemos que en esa región la onda se refleja completamente, no obtenemos transmisión. Por ello, la amplitud, expresado este coeficiente de Fresnel, es un coeficiente complejo. En su forma polar tiene amplitud 1 y es puramente un fasor. O sea, esta phi r, la fase, es tal cual lo que tenemos aquí, la fase agregada por el coeficiente de Fresnel. Entonces, todo se traduce aquí a resolver esta ecuación de autoconsistencia, pero ahora considerando esta fase agregada por el coeficiente de Fresnel. Cuando digo resolver, significa que nos interesa encontrar estos ángulos donde esta ecuación se satisface. Se puede visualizar que esta ecuación ahora no se puede resolver de forma analítica, lo que vamos a hacer es resolverlo de forma numérica, pero antes nos conviene expresarlo de una forma más sencilla para poder resolver. Entonces veamos, esta diferencia de caminos AC menos AB, esto queda idéntico que la vez pasada, nos queda el 2D seno de teta, que es lo que hice aquí, nada más sustituir esa diferencia de caminos. Y ahora lo que voy a hacer es despejar para la fase. Aquí lo que hice fue despejar, eliminé este factor común de 2 y me queda phi r es igual a esta pi por m menos k1 de seno de teta. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la tangente a toda esta ecuación. Más adelante vamos a ver por qué. Y nos queda tangente de phi r y tangente de toda esta expresión de la derecha. Entonces, la tangente es periódica en pi. Por lo tanto, aquí en el argumento, este pi por m nos regresa la misma tangente independientemente del valor de m. Recordemos que m puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Aquí nos da la misma tangente y lo que hago a continuación es pues bueno, aplicar la propiedad de la tangente de periodo pi y también la tangente es impar, entonces este negativo sale, lo puedo sacar de la tangente y ya me queda esta expresión. Ahora, esto no significa el hecho de que haya desaparecido aquí el índice m, no significa que las soluciones para los ángulos θ solución única o continua. Recordemos que en el caso pasado nos quedaba una solución discretizada, o sea, seno de teta pues, tenía valores discretos gracias a la m. Aquí vamos a ver que la ecuación resultante, las soluciones, nuevamente son valores discretos, valores cuantizados. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación, tangente de phi r es igual a menos tangente de k sub 1 de seno de teta. Ahora nos vamos a concentrar en el coeficiente de Fresnel de reflexión. Lo que quiero ahorita es obtener la fase. Previo a eso, recordemos que en la región de reflexión total interna, este ángulo θ2 es un ángulo complejo. Es un ángulo complejo cuyo coseno de dicho ángulo complejo resulta puramente imaginario. Esto fue cuando vimos onda evanescente, que nos queda completamente imaginario, donde
igual a I gamma, donde esta gamma queda expresado como esta raíz de n1 cuadrado sobre n2 cuadrado, seno cuadrado de teta 1 menos 1. La gamma es real. Sustituimos dicho valor de coseno de teta 2, o sea, por I gamma, lo sustituimos aquí arriba y nos da como resultado esto que escribo aquí abajo, I n2 gamma y aquí el I n2 gamma. Ahora nuestro siguiente objetivo es obtener la fase de este número complejo y bueno, supongo que pues saben cómo obtenerlo. Aquí lo vamos a ver rápidamente. Lo que se hace es multiplicar el numerador y el denominador por el complejo conjugado del denominador arriba y abajo para poder expresar este número complejo en una parte real y parte imaginaria. Entonces al multiplicar nos queda en el numerador el cuadrado de este primer binomio complejo. Entonces nos queda en 1 cuadrado, coseno cuadrado de teta 1. Esto nos queda al cuadrado, entonces el menos por menos más, pero la I cuadrada nos queda negativo, entonces nos queda este N2 al cuadrado, gamma al cuadrado, y nos queda dos veces este por este. Y por eso nos queda aquí menos I2 N1 N2 gamma coseno de teta 1. Y abajo nos queda el valor absoluto al cuadrado, o sea, este parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo que tenemos aquí abajo. Ahora para obtener la fase podemos recurrir a la tangente, la fase de este número complejo. Tangente de dicha fase es la parte imaginaria sobre la parte real. Recuerden, visualicen el plano complejo, o sea, al graficar esto en el plano complejo, esta es la parte real con todo y denominador, y esto de aquí es la parte imaginaria con todo y denominador. Entonces, simplemente Pitágoras en el plano complejo tomo la parte imaginaria y lo divido entre la parte real, y eso me da este resultado que tenemos aquí. Vean que esto es la parte imaginaria y esta es la parte real. Como el denominador es común, se elimina y me queda esta expresión. Muy bien, entonces vemos que tenemos dos expresiones para la tangente de esta fase. El primero se obtiene a través de la condición de autoconsistencia. Nos da esta primera ecuación. Y la segunda ecuación se obtiene a través del coeficiente de Fresnel. Entonces lo que vamos a hacer es igualamos ambas expresiones. Aquí eliminé este negativo común y nos quedamos con esta ecuación. Nuestro siguiente objetivo es resolver esta ecuación para el ángulo θ. Es conveniente reescribir esta ecuación exclusivamente en términos del ángulo θ. Observen que aquí tenemos θ1, el cual no es igual al ángulo θ. De hecho, la relación que hay entre θ y θ1 es complementaria. O sea, el ángulo θ1 es el complementario del ángulo θ, sumados nos da 90 grados. Entonces lo que podemos hacer es sustituir coseno de θ1 por seno de θ y seno de θ1 por coseno de θ. También lo que podemos hacer es, la gamma también está expresado en términos de θ1. Recuerden que todo esto viene por la definición de los ángulos de reflexión y refracción, que es con respecto a la normal. Entonces la gamma está, por ende, en función de θ1. Sustituimos aquí en términos de θ y nos queda coseno cuadrado de θ. Pero nos conviene más que sea en términos de seno de θ, entonces sustituimos coseno cuadrado de θ por 1 menos seno cuadrado de θ. Y así, finalmente, aquí sustituimos este coseno de θ1, este que está aquí también. Y ya llegamos a nuestra expresión exclusivamente en términos del ángulo θ. Esta expresión es la que vamos a resolver de forma numérica. Es conveniente para resolverla aplicar un método gráfico. Para el método gráfico lo que podemos hacer es resolver no para el ángulo θ sino para seno de θ. Para ello vamos a asignar seno de θ, digamos que es y. Y además algo importante es definir el rango en el que vamos a graficar.
O sea, la idea es, vamos a graficar la parte izquierda y la parte derecha, y en la intersección de ambas curvas, ese va a ser nuestro resultado. O sea, es cuando ambas curvas en función de y son iguales, entonces así vamos a encontrar solución para y con dicha solución obtenemos seno inverso y ya tenemos con eso el ángulo teta. Por ello es importante saber cuál es el rango. Al principio mencioné que para tener guiado de luz el ángulo tiene que ser menor al complementario del ángulo crítico, y esto significa que seno de teta tiene que ser mayor a 0 y menor a seno de el complementario del ángulo crítico. Reescribimos este seno del complementario del ángulo crítico como 1 menos coseno cuadrado, y utilizamos la primera expresión que vimos al inicio, que este coseno de teta c barra es igual a n2 entre n1, y sustituimos, reemplazamos seno de teta por y ya llegamos a la expresión que nos dice cuál es el rango de valores con el cual vamos a graficar estas dos funciones. Entonces pueden utilizar algún programa de su preferencia. Yo utilicé matemática, aquí asigné estos valores. No son, por supuesto, valores reales. Aquí tomo un grosor, la D es el ancho del medio N1. Estos valores de índice de refracción, por supuesto que N1 tiene que ser mayor a N2. Aquí tenemos la gamma, tal cual, N1 cuadrado sobre N2 cuadrado, y el 1 menos Y al cuadrado menos 1. Tenemos la K sub 1, recuerden la K sub 1 es 2 pi entre lambda por el índice de refracción. Aquí tengo la M que teníamos al principio, recordemos que al final nos dan los mismos valores, nos van a dar los mismos resultados sin importar el valor de M. Aquí por ello le puse M igual a 0, y esta F1 es la parte izquierda de esta ecuación, es la tangente, y la F2 es la parte derecha. Aquí lo que estoy haciendo es graficar la tangente, la parte izquierda, y bueno, ya estas propiedades es nada más para eliminar los valores infinitos de la tangente, y la tangente va a estar de color negro y la parte derecha va a estar de color azul. Entonces al graficar vemos que nos queda esta solución. Aquí la solución a esta ecuación trascendental son donde tenemos aquí el cruce de ambas gráficas. Vemos que una solución está aquí cerca de 0.03, otra solución está 0.065, otra solución está cerca de 0.1, y así vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soluciones, 9 modos. Aquí se está graficando en el rango hasta el ángulo crítico complementario. Entonces tenemos por lo tanto 9 modos de propagación en esta guía de onda dieléctrica. Algo más que podemos hacer es una solución numérica. O sea, el método gráfico pues, nos da un aproximado, pues aquí depende de, pues a ojo, qué resultado veamos por aquí. Lo que podemos hacer es utilizar algún método numérico que conozcan. Aquí pues el matemática simplemente de encontrar la raíz de esta ecuación, y te pide dar un valor cercano a la solución. Entonces el método gráfico me proporciona un valor cercano. Este punto 0,3 corresponde a esta intersección que tenemos aquí, y ese fue el valor que le doy, y me da como resultado ya un valor numérico con mucha más precisión. Entonces eso fue lo que hice, y obtuve las 9 soluciones. Bueno, por supuesto aquí ya le di mucha precisión, pero fue porque aquí en el matemática te puedes posicionar sobre la gráfica y te da un valor. Entonces por eso le puse aquí bastante precisión, pero el método numérico te da más precisión. Veamos ahora cómo se comporta la distribución del campo eléctrico dentro de la guía. Por supuesto lo que hemos encontrado hasta el momento es simplemente
el ángulo de los vectores de propagación que corresponden a los modos. Como podemos observar, los modos dentro del núcleo se parecen mucho al caso de la guía con paredes espejo. Sin embargo, el campo no decae a cero en la interfase, sino que se conecta con la onda evanescente que se genera en el medio exterior. Recordemos que cuando tenemos reflexión total interna, se nos genera una onda evanescente, la cual significa que la amplitud del campo decae conforme nos alejamos de la interfase. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Por cada modo, vemos que en el medio exterior, ahora el campo eléctrico decae, lo que corresponde a esta onda evanescente. Pueden observar que esto tiene analogía con cuántica. Mencioné que el caso de la guía con paredes espejo se parece al pozo de potencial con paredes con potencial infinito. Este caso pueden ver que se parece al pozo de potencial con paredes finitas, donde la función de onda decae afuera del pozo de potencial, siempre y cuando la energía de la partícula esté dentro del pozo de potencial. Entonces, en este caso de la guía dieléctrica, la solución del campo eléctrico se parece a la solución de las funciones de onda del pozo de potencial con paredes finitas. Entonces veamos cómo se comportan matemáticamente los campos. Entonces dentro, en el núcleo de la guía, el medio N1, tenemos que el campo eléctrico tiene esta estructura, tiene una función que depende solamente de la coordenada y similar al caso de la guía con paredes espejo, tenemos la propagación en Z, o sea, la función en Z solamente agrega una fase global. Esta función de amplitud del campo U sub m de y es una función cosenoidal o sinusoidal dependiendo del modo. Aquí está m, estamos etiquetando los valores que hemos encontrado de los ángulos. Esta k sub y es igual a la magnitud del vector de propagación proyectado en el eje y, o sea, lo multiplicamos por seno de teta m. O sea, este índice 0 significa la primera solución que encontramos aquí gráficamente, significaría esto de aquí. O sea, observen que conforme aumentamos este vector de propagación en la dirección y, aumentan las oscilaciones. Esta m es nada más una etiqueta de las soluciones. Entonces nada más tengan en cuenta que a mayor es el valor de la k en dirección m, de la proyección de k en m, mayor son las oscilaciones. Entonces aquí pues esta etiqueta pues corresponde secuencialmente a las soluciones de mayor valor que se encontraron en el método numérico o en el método gráfico. Entonces el rango de esta función, por supuesto, es dentro de la guía, en el núcleo de la guía. Y bueno, entonces la componente del vector de propagación k sub y está expresado por este k1 seno de teta m, y la componente en z es k1 coseno de teta m. Para los campos externos que tenemos acá, ahora la forma del campo es decae de forma exponencial por la onda evanescente, y la parte que depende de z es idéntica que el campo interno. Recordemos que en la interfase los vectores de propagación que son paralelos a la superficie de la interfase son idénticos en el del medio incidente con el del medio de transmisión. Por lo mismo que he dicho de que los frentes de onda se conectan en la interfase. Por eso esta KZ
en el medio externo y esta kz del medio interno son idénticos, son iguales. Ahora la función es proporcional a pues, una exponencial que decae en función de y esta gamma es equivalente pues, al de la onda evanescente que hemos visto, es la componente z al cuadrado menos la k en el medio 2, o sea es k sub 2 al cuadrado. Esta k sub 2 es la k sub 0 multiplicado por el índice de refracción del medio n2. Y bueno, la kz es igual en el medio 2 que en el medio 1. Entonces, proponemos estas soluciones en el núcleo de la guía y en el medio externo, en el revestimiento de la guía. Y para encontrar estas constantes de proporcionalidad A y B, lo que podemos hacer es normalizar nuestro campo. Esta integral que tenemos aquí es equivalente a integrar la intensidad del campo en todo el espacio desde menos infinito a infinito y le asignamos una potencia. En este caso aquí le puse 1, digamos que es como en cuántica que lo normalizamos a 1, pero no necesariamente, puede ser algún valor 5, lo que sea 10, etc. Y la otra condición para poder encontrar estos dos coeficientes A y B es que el campo eléctrico se conecte en la interfase. Entonces con estas dos ecuaciones podemos encontrar estas dos incógnitas. Veamos ahora un ejemplo particular. Bueno, aquí ya lo escribí a mano. Y tenemos los mismos valores que le asigné para el caso cuando solucioné para los ángulos. Y tenemos el campo interno. Vean que es de forma cosenoidal. Aquí está mi coeficiente. En este caso sí, bueno, dejé esta A realmente es la potencia global. Pero bueno, al final pongo que esté normalizado a 1. Entonces aplicamos las condiciones, o sea, en la frontera, en la interfase, que los campos sean idénticos, o sea, igualamos estos dos campos evaluando en en y igual a d entre 2 y podemos llegar a una relación entre A y B. Y con la condición de normalización podemos encontrar esta expresión que nos da el valor para A cuadrado. Entonces ya en matemática pues lo que hago es sustituir los valores. Observen que este k sub y tenemos k1 y esto de aquí, este primer valor, 0.0309, todo eso, es igual a este primer valor, o sea, a la primera solución que encontramos. O sea, eso es seno de teta. Y tenemos aquí kz, la gamma, esta sigma corresponde a esta sigma que coloqué aquí. Esto nada más para simplificar aquí al momento de graficar. Y bueno, obtengo los coeficientes A y B y grafico. Entonces de esta forma podemos graficar el modo 1 y luego sustituyendo el valor correspondiente y reajustando ahí la función u, podemos obtener el siguiente modo, el modo 2. Bueno, aquí la etiqueta empieza desde 0, ¿no? Entonces digamos está el modo 0, modo 1, modo 2 para que sea correspondiente a esta gráfica de abajo. Entonces vemos que pues corresponde a este resultado. Muy bien, entonces hasta ahí le dejamos. Gracias y que pasen buen día.